Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es viernes 11 de junio, son las 3 p.m. hora Bogotá, es decir, 4 p.m. hora Nueva York. Vamos a hacer inicialmente el video de cierre semanal de los mercados. Vamos a revisar esos eventos macroeconómicos que le inyectaron volatilidad al mercado a lo largo de esta semana y después vamos a ver cuál es el consenso semanal. Y en un video aparte vamos a grabar cuál fue el cierre semanal del día de hoy, ya con unos, solo especificando pues la jornada de hoy puntualmente. Bueno, inicialmente en la semana, el lunes fue un día con, con unos datos macroeconómicos muy pocos y también que iban a impactar muy poco a al mercado, entonces no hay nada que resaltar para el día lunes, pero el día martes ya tuvimos unos datos importantes. Inicialmente el PIB de Europa, la revisión del PIB de Europa interanual se ubicó en el dato más bajo desde el inicio de todo este rollo de la pandemia, por lo menos desde la cuota negativa que viene ya presentando, y cada vez nos acercamos más a comenzar a tener PIB positivo. De hecho, las previsiones de parte del Banco Central Europeo se modificaron al alza para el crecimiento de esta zona particularmente. Entonces, bastante positivo este dato del PIB. Como podemos ver, ya casi está, pareciera que ya se pasó el punto más bajo en cuanto al decrecimiento o a la caída, perdón, al, a la caída del PIB de Europa, y cada vez estamos en más cercanos de llegar a niveles positivos en el PIB, en su versión interanual, por supuesto. Para Alemania también hay que resaltar el día de martes el índice de confianza inversora, que aunque se ubicó por debajo de la previsión del mercado, igual estamos en cotas altísimas. Por eso es que quería eh, poner todo en perspectiva para que no solamente nos guiemos por la pérdida, la caída o el aumento em, del dato respecto a la previsión, sino que también hay que tener en cuenta cuál es el escenario global, y la verdad es que nos encontramos en niveles muy por encima de los que teníamos antes y bueno, antes del 2020, por supuesto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien la confianza inversora en Alemania, y eso habla muy bien de las posibles, de ese posible crecimiento, boom de crecimiento que se espera para el segundo semestre, que se comienza para este segundo semestre en Europa. El día miércoles tampoco hay noticias que valga la pena revisar, pero el día jueves sí tuvimos un exceso de noticias muy importantes, sobre todo para todos los datos de inflación para Estados Unidos, eh, que ya vamos a hacer un poco más de énfasis en esos dos. Por ahora pueden ver que los datos de inflación en general de IPC aumentaron en todas sus variaciones, y con estos datos tan positivos para el IPC, positivos entre comillas, por supuesto, uno se comienza a preguntar entonces cuándo la Fed va a cambiar su postura de política monetaria expansiva, inyectándole liquidez al mercado, y aún tras de ver niveles de inflación altos, niveles de em, crecimiento interesantes. Y un dato interesante, por supuesto, y de lo que hay que estar muy cercano en el mercado, es todo lo que es los datos de empleo para Estados Unidos. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubicaron en la cota de 376.000, fueron menor al dato anterior, por supuesto, pero se esperaba que fueran menores a 370.000. Igual, pues sí se observa una caída importante en este indicador, que solamente nos habla de que también el empleo está creciendo, está aumentando, los niveles de desempleo están cayendo, pero no están cayendo al nivel que se espera. De hecho, como recordamos en semanas anteriores, las nóminas no agrícolas no fueron para nada lo esperado ni en ninguno de esos dos datos. Entonces, este tipo de datos son los que hay que observar, porque si tenemos datos de crecimiento económico, datos inflacionarios altísimos, como son los que vamos a revisar alto, y además tenemos unas tasas de desempleo cada vez más bajas, entonces la Fed definitivamente debería cambiar su postura en el corto plazo, por lo menos en cuanto a la compra de activos, que es algo que se ha negado modificar. Para hacer un poco más de zoom en qué es lo que tenemos y para estar más a colación de por qué estos datos de inflación son tan importantes, les traje este gráfico.
Como pueden observar, los niveles de inflación que se ubicó en su último dato el día jueves en un 5%, son niveles de inflación que no teníamos desde la pandemia, desde la crisis del 2008. Y por otra parte, aun cuando quitamos al IPC, a la inflación, el dato de alimentos y las energías, lo que tenemos es igual una inflación altísima, se ubicó en el 3,8, que son niveles que no teníamos más o menos desde 1992, es decir, que son niveles realmente altos de inflación y a los que Estados Unidos no le ha puesto atención o solamente se ha encargado de decirle al mercado que no es el momento y que estos datos de inflación no representan un riesgo para ellos. Estos datos de inflación son transitorios, pero por supuesto ninguna persona puede definir exactamente qué es transitorio. Transitorio puede ser un día, 2 días, semanas, meses, incluso años. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, el día viernes se me olvidó aquí indicarles, pero estos datos de que están acá son para el día viernes y lo que podemos ver fueron datos importantes para el Reino Unido y también para Estados Unidos, pero voy a resaltar en esta ocasión los datos del Reino Unido, los cuales en general nos dicen que aunque no todos los datos se ubicaron en un terreno positivo, sí hay una perspectiva positiva de crecimiento para el Reino Unido y también para la zona euro en los siguientes meses. Entonces, esto es lo que hay que revisar. Igual los datos cada vez se acercan más y más al objetivo. Por ejemplo, la producción manufacturera, que pues no es la más importante. Recordemos que lo que más pesa en este tipo de países es el sector servicios, pero igual la producción manufacturera, por ejemplo, en la variación mensual, se ubicó en un -0,3, entonces cayó, mientras que se esperaban 1,5, pero pues ya estamos hablando de variaciones que esperamos que lleguen allá. Entonces hay que estar pendiente también de estos datos, pero la perspectiva en un futuro es bastante positiva, por lo menos para el Reino Unido y también para la zona euro. Por otra parte, también no hay que dejar de tener en cuenta que hoy se presentaron datos positivos para Estados Unidos, las expectativas del consumidor se ubicaron por encima de lo pensado y también la confianza del consumidor se ubicó muy por encima. Las condiciones actuales de parte de que revela la Universidad de Michigan no superó lo esperado, pero pues igual estamos en datos en niveles súper altos del 90,6, lo cual en general habla de un panorama positivo de perspectivas económicas para Estados Unidos para la Universidad de Michigan específicamente. Por otra parte, pues aquí tenemos un poco más del PIB de la zona euro. Este es el dato que se presentó a principios de semana, exactamente el martes. Y pues nada, lo quería mencionar y lo quería poner también a colación porque cada vez estamos más cercanos. Por supuesto, estamos en un nivel negativo, pero el objetivo es llegar a niveles positivos por encima del 1%, que nos acercarían ya a lo que teníamos en niveles prepandémicos, pero la tendencia es bastante creciente y habla más de lo mismo, que el punto más bajo ya se superó y que estamos es a punto de superar cotas muy importantes, cotas de crecimiento importantes, que nos dan un panorama positivo respecto a la economía mundial en general. Respecto a qué pasó esta semana en los mercados con los datos que les acabo de mencionar, bueno, el consenso todavía sigue siendo que los índices core son los que más están apreciando, el suizo, el ruso, y el Rosen 2000 en mucha menor medida se apreciaron esta semana. El mexicano también se cuela ahí entre el Nasdaq y el Russell 2000. Por ejemplo, tenemos el francés, el español, el IBEX, el holandés y pues el FTSE 100, que son variaciones ligeramente positivas. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los que están presentando más variaciones no son esos índices core. Cuando me refiero a índices core son, por ejemplo, los índices de Estados Unidos los más importantes o los índices de Europa los más importantes, sino que otro tipo de bolsas se están sabiendo apreciar. Cuando hablo de los índices de Europa más importantes, para que no nos confundamos con el indicador suizo que se cuela ahí, hablo del español y del alemán. Eh, por otra parte, pues bueno, en terreno negativo se ubica, ahí está la bolsa de Hong Kong, el chino, el Dow Jones en menor medida. Entonces, bueno, las caídas no fueron exageradas esta semana para las bolsas. Diría que en general el panorama es bastante positivo, a pesar, por ejemplo, de que el Dow Jones cayó.
el Russell 2000 y el Nasdaq se apreciaron muy bien. Esta semana hay que tener que igual cuenta que el DAX alemán está cayendo, mientras que unas economías menos importantes como la Suiza se están apreciando igual. Es lo que sí hay que tener en cuenta, y el panorama, vuelvo y lo recalco, es que los índices que no son core, los índices que no son tan importantes, por lo menos que impactan demasiado en la economía, se están apreciando mucho mejor que los índices como como el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq o inclusive el DAX alemán. Por otra parte, si nos vamos a las materias primas, pues el terreno es bastante mixto. Podemos ver que algunas metales industriales como el aluminio se apreciaron, mientras que teníamos caídas en el paladio, en el platino. También interesante, por ejemplo, tener en cuenta que la plata se apreció mientras que el oro cae esta semana. Entonces ha sido un panorama bastante mixto, pero en general fue mucho más positivo para las materias primas. Más allá de las caídas de la soya, en general el panorama fue positivo, no tanto fue un panorama correctivo esta semana. En general para las materias primas, aunque hay un escenario muy mixto de pérdidas y ganancias en esta área. En el terreno Forex, supremamente importante, por supuesto, hay que tener en cuenta que el dólar americano en general tuvo unas apreciaciones bastante positivas a lo largo de esta semana. El euro, por otra parte, no se apreció con la misma fuerza que el dólar americano, y la libra esterlina me atrevería a decir que se ubicó en un terreno prácticamente mixto, teniendo en cuenta que el canadiense, el euro y el australiano no presentaron casi variaciones, mientras que el mexicano sí se apreció correctamente muy bien frente a la libra esterlina. Bueno, por supuesto, si se dan cuenta, el gran perdedor de la semana frente a las divisas más importantes fue el rand sudafricano. Entonces, en general, ¿qué hay de consenso para las divisas más importantes? Caídas perdón, un sentimiento positivo para el dólar americano, el euro con una menor debilidad, menor fortaleza que el dólar americano, y la libra esterlina se ubica en un terreno positivo. El mayor ganador, por supuesto, fue el franco suizo, que se apreció muy bien. De hecho, le ganó un 1% en la semana al neozelandés. Y por otra parte, el neozelandés fue el que más perdió a lo largo de esta semana, similar a lo del canadiense. Por otra parte, el australiano se ubica en terreno mixto, igual que el yen japonés. Y por otra parte, pues ahí tenemos otras divisas un poco menos importantes, pero que igual perdieron mucho terreno esta semana, como el rand sudafricano, el florín y el florín húngaro. El mexicano le fue bastante bien a lo largo de esta semana, y también al, al- a la lira turca, perdón. Entonces, en general, hay también bastante mixto los resultados de esta semana. No podríamos hablar de que mayoritariamente las divisas emergentes se apreciaron, porque tenemos un comportamiento súper contrario entre el rand sudafricano y el peso mexicano. Tampoco podríamos hablar que divisas que actúan como activo refugio como el dólar les fue muy bien, ¿no? Sí, en general el panorama es mixto, pero pues sí hay que tener en cuenta que el dólar americano y el yen japonés parecen tener una fuerza realmente importante. Y pues nada, resaltar el muy buen papel del florino, perdón, del franco suizo. No me queda nada más que agradecerles, esperar que esta información les sea útil hasta lo que he analizado. Y por supuesto, antes de despedirnos, tener en cuenta el plan de infraestructura que se está debatiendo digamos que en el panorama político de Estados Unidos, y pues podría presentar variaciones importantes. Y por otro, tener en cuenta que ya se están presentando retiros de ayudas por desempleo en algunos estados de Estados Unidos, precisamente porque resulta contrario que se quiera mejorar los niveles de empleos, pero pues cada vez las ayudas monetarias llegaron a ser demasiado altas, hasta el punto en que a las personas les llegaba su cheque en Estados Unidos, y pues existía fácilmente el problema, y es que existe un costo de oportunidad entre salir a trabajar y quedarse en la casa esperando el seguro de la ayuda por desempleo. Entonces, pues lo que sí se quiere es mejorar el tema del desempleo, pues hay que incentivar a las personas a que salgan a emplearse, ¿no? Básicamente.
Eso es todo, no me queda nada más que agradecerles, esperar que esta información les haya sido de ayuda. Ahora sí me despido desde Finanzas Trading. Agradecerles por esta semana y esperar que la siguiente semana tengan una semana muy rentable. Igualmente invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial y en unos minutos estará también en el canal el, el análisis del día. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.